Evangelio de septiembre 7 de 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Mirando Jesús a sus discípulos les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedarnos únicamente con este hermosísimo Evangelio, que vienen siendo las bienaventuranzas, pero en este caso de San Lucas. Difieren de las de Mateo. Son más sencillas en cierto modo, y hay una comparación inmediata. Jesús está hablando a los discípulos: dichosos ustedes los pobres. Aquí, a diferencia del Evangelio de Mateo, donde dice los pobres de espíritu, aquí simplemente dice los pobres. Y no quiere decir que todos los pobres sean humildes, porque esta cuestión de pobreza se refiere sobre todo a la humildad. Es como el cimiento de toda virtud, la humildad delante de Dios, el poder reconocernos criaturas delante de Dios Todopoderoso, Creador, simples criaturas. No querer hablarnos de tú a tú con Él, aunque a veces en nuestra oración se nos ha enseñado, y el propio Jesús nos enseñó, decir: Padre nuestro que estás en el cielo, Pater Himon Hoentois Uranois, que estás, aquí esté toto onomasu, santificado sea tu nombre, y le hablamos de tú. Pero el pobre, es decir, el hombre pobre, se reconoce criatura siempre delante de Dios. Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino. Por eso, el que es pobre en general está más abierto a la voluntad del Padre. Pero les digo, puede ser también un pobre lleno de soberbia. Había un dicho en mi pueblo, muy triste el dicho: el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Que no sea así, que no sea así, que sea Dios el que te levanta y nadie más. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Ciertamente tener hambre es sinónimo de pobreza, es sinónimo de limitación, es sinónimo de explotación, de aquel que está sufriendo, de aquel que no es escuchado ni visto por sus hermanos, del huérfano, de la viuda, del inmigrante, del desplazado de la guerra. Qué tristeza, hermanos, que haya estos países que se llenan un poco las bolsas de dinero con dinero manchado de sangre, empezando por Estados Unidos, Rusia, Francia, España, Brasil, que venden armas en el Medio Oriente y después andan todos preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos millones de personas que han tenido que salir huyendo de sus lugares por miedo a la muerte? Porque otros países irresponsables están haciendo el negocio. Dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados, pero sobre todo hambre de justicia. Dichosos los que lloran ahora, porque al fin reirán. Ciertamente podemos ver también aquella parábola del rico y también del rico Epulón, ¿verdad?, del que banqueteaba,
y del pobre Lázaro. Lázaro es recogido en el seno de Abraham. Dichosos serán cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen, los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo. Ciertamente. Y fíjense una cosa, aquí es interesante. ¿Podría yo predicar para los ricos, para los poderosos, y predicar casi las mismas palabras de ahora? Y que los pobres tampoco entiendan lo que digo y acomodar mi discurso. Pero al predicar de la manera en que predigo, muchas veces he tenido dificultades, inclusive dentro de nuestra propia madre iglesia. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices aquello? Porque es como entiendo verdaderamente la palabra del Señor. Y entonces eso causa que la gente me llegue inclusive a maldecir, se llegue a molestar conmigo. ¿Por qué dices esto? Eres un soberbio, estás diciendo estas cosas. Bendito sea Dios, que lo único que intento es agradarlo a Él y salvarlos a ustedes, hermanos. Nada más. No busco un puesto, no busco quedar bien con nadie, no busco que nadie me pague o me escuche, sino solamente que mis hermanos se salven por la voluntad de Dios. Después dice, ay de ustedes los ricos, ya tienen ahora su consuelo, si no les falta nada. De ahí yo tendría que también incluirme, porque por gracia de Dios durante muchos años fui empresario y todavía sigo viviendo muy bien. Pero espero poder hacerme pobre de espíritu, no por mis medios, sino por la misericordia de Dios. Espero que mi tiempo, que es más del 80% de mi día, que está dedicado a Dios, pueda compensar. Hay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre. El que es rico tiene a su disposición toda la comida. Muchas veces no se preocupan de nadie. No les importa. Hay de ustedes los que ríen porque llorarán de pena. Todos los que, ¿cómo no llorar delante de la tristeza, del dolor del hermano más pequeño? Pero el que no quiere sufrir, ríe. Se emborracha, se olvida. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe. Qué bonita homilía, qué bonito hablaste, todos te aplaudimos, a nadie le has caído mal. Pues ya entonces eres como un perro mudo. No, hermanos, la palabra del Señor debe ser como espada de dos filos, que corta mi alma, pero también la de ustedes. No para lastimar, sino para purificar, para preparar para la salvación. Queridos hermanos, me encomiendo, como siempre los encomiendo en mi oración. Dios les bendiga.